La Escritura nos cuenta que en un momento determinado Dios pone a prueba la fe de cierto varón. Y sabes que cuando alguien escucha acerca de lo que Dios hizo en el pasado, representa lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. A algunos nos gusta solamente escuchar la parte buena. Y por momentos cuando escuchamos las bendiciones del pasado decimos: Señor, dame las bendiciones del pasado. Las bendiciones de Abraham, dame las bendiciones de Isaac, dame las bendiciones, Señor, que tuvo Elías, Isaías, hombres de fe, mujeres que marcaron la historia de este mundo. Débora, mujeres que fueron piadosas, mujeres que fueron caminando detrás del Señor, como María, mujeres que le servían, que le honraban. Pero sin embargo la Escritura también nos muestra no solamente las bendiciones que fueron derramadas en el pasado, sino la forma en que Dios actuó con ellos. Para llegar a una bendición tienes que dar pasos previos. Para llegar a encontrar la gloria de Dios hay requisitos previos que tienes que cumplir. Hay veces que personas dicen: yo no sé lo que es conseguir una bendición. Pues debes obtenerlas, debes buscarlas. La gente dice que el reino de los cielos es como un hombre que andaba buscando un tesoro. Muchos niños juegan hasta estos días en la búsqueda del tesoro, o jugar a ser piratas que andan buscando un tesoro. Sin embargo, la Escritura dice que el reino de los cielos es como un hombre que por muchos años buscó las riquezas. Y entre tanto que iba encontrando y acumulando riquezas, dice que él buscaba encontrar la riqueza mayor, la que sobrepase a todas. Dice la Escritura que entre tanto que andaba, fue y encontró en un campo un gran tesoro. Y como el campo no le pertenecía, dice que guardó el tesoro en aquel campo. No lo podía sacar porque si alguien lo sorprendía le iban a decir que estaba robando, que ese tesoro estaba en el campo ajeno. Entonces dice que vendió todas las posesiones y fue y compró aquel campo. Y junto con el campo compró el tesoro. Sabía que estaba tomando la decisión más grande de su vida, dejar todo de lado para tomar una sola cosa. Hay algunos que quitan a Dios como un accesorio más, como parte de una moda, pero no puedes. Tarde o temprano vas a fracasar en tu fe. Tienes que dejarlo todo y abrazar la fe. Luego, cuando tengas la fe, vas a encontrar las riquezas más grandes que jamás el hombre conoció. La Biblia dice que este varón vendió todo lo que él tenía, lo dejó todo para obtener el gran tesoro. Así, cuando uno camina en la fe, hay momentos en que tienes que encontrar los pasos previos que debes dar para encontrarte con la bendición. No es solamente que llegarás un día y obtendrás gran bendición, sino que hay requisitos previos. No es llegar a la bendición, tal vez llegas frente a ella, pero no puedes atraparla. La Escritura dice que en un momento el Señor los miró a los discípulos, Él caminaba entre las multitudes querían tocarle. Algunos tal vez idólatras habrán cortado un pedazo de manto diciendo: yo tengo un pedazo del manto de Cristo. Algunos le habrán pedido que le regale tal vez un objeto que él tuviese. Cristo me regaló una vasija, Cristo me regaló una cuchara, Cristo me regaló una moneda. Y tener la moneda de Cristo. En algunas se han construido catedrales donde dicen que ellos tienen la sangre de Cristo. Otras grandes catedrales donde dicen que ellos tienen el manto de Cristo. Otras grandes catedrales donde dicen que tienen los huesos de San Pablo, los huesos de San Pedro. Pero aquí estamos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, que no ostentamos tener un objeto sagrado de Cristo, ni el manto de Cristo, ni los huesos de Cristo, sino el poder de Cristo aquí, habitando cada día entre nosotros. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. ¡Aleluya! Digno es Dios. Dice la Escritura que el Señor, entre que andaba, las multitudes buscaban de tocarle y de estar cerca, pero no se daban cuenta que tenían que dar pasos previos para obtener la bendición. No es estar cerca, es entender cómo obtener la bendición. Y en un momento determinado el Señor se acercó y dijo: alguien me ha tocado. Los discípulos lo miraron como si estuviese hablando de una broma, pero el Señor volvió a decir: alguien me ha tocado. Los discípulos lo miraron tal vez con una sonrisa, le dijeron: maestro, la multitud te oprime, te aprieta, y tú dices: alguien te ha tocado.
te vienen tocando hace como 10 cuadras. Que el que te tocó el tiro del pelo, el que te agarró del manto, el que se colgó de las piernas, el que te abrazó, el que te tocó la cintura. Y tú dices que alguien te ha tocado. El Señor dijo, no, alguien me ha tocado, pero alguien me ha tocado distinto, alguien me ha tocado con fe, porque yo sentí que virtud salió de mí, que poder salió de mí, el milagro, varón, había ocurrido. ¡Aleluya! ¡Ya, aleluya! Quien le había tocado era una mujer que hacía años que padecía de una enfermedad de flujo de sangre. Y ella en su corazón dijo, si yo tan solamente tocar el borde del manto del Señor, seré sanada, seré bendecida. Ella entendió que para obtener la bendición debería creer, tener fe, actuar con confianza, actuar con convicción. No es solamente voy a ver que el Señor me sane, sino ella dijo, yo voy a creer. Si logro tocar siquiera, el poder de Dios me sanará. Y dice la Escritura que esta mujer, cuando el Señor dijo así, alguien me ha tocado, la multitud se paró y como diciendo, ¿quién lo ha tocado? Yo lo toqué pero de casualidad. No, yo lo toqué pero para saludarlo. Y dice que por allí estaba la mujer tímida, temerosa. Dijo, Señor, yo te he tocado. Su fe la había salvado. Su fe le había dado una bendición que otros no podían obtener. Estando tan cerca, no podían obtener la bendición porque les faltaba fe. Porque no sabían que debían dar pasos previos para una bendición. Tener convicción, tener fe. Pues dice la Escritura que Dios se dispuso a bendecir a un gran hombre, como nunca antes iba a bendecir a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Dios dijo, voy a bendecir a un hombre. ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo estar seguro si el empleado que vas a poner en tu negocio te va a rendir o no te va a rendir? ¿Cómo estar seguro si al hijo al que le vas a dejar la parte más importante de la herencia se lo merece o no? ¿Cómo estar seguro si confiarle a tu pariente el cuidado de tus hijos o no? ¿Cómo estar seguro de emprender un negocio o una empresa en este tiempo o en este lugar o no? El Señor iba a derramar una bendición que iba a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Porque por causa del pecado dice que la humanidad andaba a la deriva. No había un hombre que pudiese obtener la bendición. Sabes que tú eres una luz. Hay personas que dicen, pastor, yo escucho los mensajes allí en tal lugar perdido en medio del campo. Otros dicen, pastor, yo lo escuché en los caminos. Representa una esperanza. Y así como esta palabra es una voz de esperanza para otros, así tu palabra es una voz de esperanza para tu compañero de trabajo, para tu ser querido, para tu amigo. Es una esperanza distinta. No es la esperanza vana que ellos tienen. Dios iba a depositar esa bendición porque nadie la tenía. Sabes que la bendición se hereda. Cierto varón dijo, el Señor le dijo, tienes que preparar a otro. Él estaba solo, la bendición de Dios era muy grande en él, pero Dios le dijo, no, tienes que preparar a otro. Este varón era Elías, un varón poderoso en señales, en prodigios de parte de Dios. Milagros tremendos ocurrían por su mano. Dios dijo, pero estás solo y así no sirve. Entonces el Señor le llamó diciendo, ve y prepara a otro. Dice que este varón iba por el campo, entre que iba andando por un campo, miró a un varón que estaba arando en medio de otros campesinos, esforzado. Y dice que al pasar él tiró el manto, en una actitud como de llamamiento. Sabes que a veces yo me he preguntado, y casualmente hablaba con un amigo que hacía muchos años que no lo veía, cuya fe aún es muy débil. Yo le decía, pero debes dar pasos. Él en su mente es un gran pastor. Él en su mente es como muy sabio en la fe. En su mente es un gran canal de bendición. Pero en la vida real no puede dar pasos concretos. Y eso le pasa a muchos, que en su mente tienen gran bendición, pero no saben que tienen que dar pasos para que su fe sea efectiva. Yo le comentaba diciendo, no fue casualidad que Jesús eligiese a los discípulos de la forma en que eligió. Porque Él pasaba por los campos, o pasaba por las riberas a la ribera del mar, a la orilla del río, o a la orilla del mar. Y a un hombre que estaba trabajando en una pequeña empresa próspera, le decía, ven y sígueme. Tal vez lo miraba diciendo, este está loco. Otros dejaban todo lo que tenían y le seguían. Pero era una prueba de fe. Y así comenzó a llamar.
Iba a las ciudades y veía un varón que estaba cobrando impuestos, que lo miraba como admirado por lo que él hacía. El Señor le dijo: estás tocado por la palabra, estás impactado por los milagros, pues ven y sígueme. Y dice que así fue llamado Mateo. Dejó todo lo que tenía y le siguió al Señor. Donde el Señor andaba, les miraba y les decía: ven y sígueme. ¿Sabes que en una de esas oportunidades le dijo a alguien: tú también ven y sígueme? ¿Sabes lo que le dijo? Maestro, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre que acaba de morir, y luego te seguiré. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. Aquel que poniendo las manos en el arado, dice la Escritura, mira hacia atrás, no es digno de mí. Porque lo que está en juego es una bendición más grande. Cuando el Señor a mí me llamó, yo lo dejé todo por Dios. No me importó nada, pero fue una prueba de la fe. Sabes que Dios a veces prueba tu fe. Hay momentos en que vienes a una reunión y le pides a Dios que te sane, y Dios no te sana. Pero Dios dice: en la cuarta reunión lo voy a sanar. Y solo tú dices: voy a la primera y a la segunda, y si no me sano no voy más. Y no das los pasos que debes dar, y te quedas a mitad de camino, a punto de obtener la bendición. Como la Escritura dice, a punto de dar a luz. La mujer que va a dar a luz ya no tiene más fuerzas. Por eso el Señor los probaba. Le decía: sígueme. Luego le dijo a un joven rico, le dijo: sígueme. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para sentir que estoy en la gloria de Dios. El Señor lo miró y dice que al mirar lo amó. Y le dice: guarda los mandamientos de la Escritura. El joven le dice: maestro, yo los he guardado siempre. Y dice que el Señor lo miró y lo amó, porque hizo lo que debía hacer. Solo le faltaba un poquito más, un pasito más. Le dijo: pues bueno, si quieres ser perfecto, da todos tus bienes a los pobres y ven y sígueme. Dice que el joven lo miró. Tenía mucho dinero y entristecido, dice que agachó la cabeza y se volvió para atrás. Tal vez hoy sería uno de los apóstoles de las Escrituras. Murió en el anonimato, nadie conoce su nombre. Dicen que es un joven rico, pero hasta estos días se conoce de la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Juan, de Mateo, de hombres y mujeres que marcaron la historia, porque tomaron decisiones que nadie se animó a tomar, porque vivieron los pasos previos cuando su fe fue puesta a prueba. Yo le decía a este varón: ¿piensas que el Señor eligió así por casualidad? Lo hizo con un propósito. Dice que Elías pasó por el campo de un varón que estaba arando con una yunta de bueyes y tiró el manto. Eliseo se dio cuenta que el Señor lo llamaba. Dice que automáticamente este varón dejó todo lo que estaba haciendo, tomó los bueyes y los sacrificó, su herramienta de trabajo. Pastor, ¿a qué equivaldría eso en estos días? A un taxista que Dios lo llama y que de repente va y quema su taxi, o lo vende, o lo regala, o vende su taxi y compra Biblias y regala a la gente, algo así. Jamás podría él volver al campo a trabajar, ya no tenía más bueyes. Era como tener un pequeño tractorcito en aquellos días. Dice que mató los bueyes, hizo los cocinó con los propios yugos y le dio de comer a la gente. Celebró y le dijo a Elías: ya estoy listo, ya no me queda más nada. Tenía los bueyes, tenía el trabajo, ahora no tengo más nada, ahora te sigo. Y comenzó a seguir a Elías. Eliseo fue un varón que aun cuando muerto seguía haciendo milagros, aún después de muerto. Dice la Escritura que en toda su vida se cansó de hacer milagros. Los reinos, no solamente el de Israel, sino los pueblos vecinos, sabían que había un varón de Dios cuya palabra era poderosa y cuyas señales eran indudables. Aún después de muerto, dice que labraron una tumba y pusieron el cuerpo de Eliseo. Pasado algunos días había una guerra, y después de aquellos primeros enfrentamientos, alguien intentó poner así un cadáver, un muerto dentro del sepulcro de Eliseo.
Y entre que ellos lo iban a sepultar, dice que vinieron los enemigos otra vez. Entonces tomaron al muerto y lo tiraron así nomás, como estaba dentro del sepulcro de Eliseo. Dice que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, recibió como si fuese una corriente eléctrica. Ese cuerpo muerto como una bolsa, dice que se recibió como un shock y se levantó y volvió a la vida. Los otros corrían por los enemigos y el muerto se levantó y dijo: ¿qué hago aquí en esta tumba? Salió para afuera, vio que los enemigos venían y se quedó más. Ese es Eliseo. Podría haber sido un granjero anónimo, pero terminó siendo un tremendo varón de Dios. Podrías haber terminado siendo una persona anónima en su trabajo, pero has dado pasos de fe, o vas a tomar decisiones de fe en este día. Porque si Dios habla de pasos decisivos, es porque Dios los está llamando otra vez. Dios no necesita una persona o dos o 10. La mies es mucha, la cosecha es grande y los obreros son pocos. Pocos los que se animan a dar pasos de fe, decisiones arriesgadas. Dice el que entonces que Dios iba a bendecir a un hombre como nunca antes había bendecido a nadie en la tierra. No había ningún heredero ni poseedor de la bendición. La bendición se hereda, la bendición se transmite. La bendición no viene así porque sí del cielo. La bendición tiene que transmitirla a alguien. La visión, alguien la tiene que transmitir. Alguien me predicó a mí la palabra de Dios, yo le prediqué a otro la palabra de Dios. Alguien me habló del amor de Cristo, yo le hablé a otro del amor de Cristo. Alguien habló del poder de Dios, yo le hablé a otro del poder de Dios. Alguien te está enseñando que hay un Dios en los cielos que tiene poder. Tú le enseñarás a otro el día de mañana que hay un Dios en los cielos que tiene todo el poder. El hombre tiene límites, mas Dios no tiene límites. Pero no comenzaba la bendición en la tierra, nadie la tenía. Dios dijo: tenemos que bendecir a alguien. Y puso sus ojos en un hombre justo y piadoso llamado Abraham. Dice que estando él en su familia, un día se le apareció un ángel del cielo y le dijo a Abraham: deja tu casa, deja tu parentela, deja tu ciudad, deja tu nación, deja todo lo que tienes. Para algunos es un detalle como menor, no es un detalle menor. ¿Sabes lo que implica dejar tu cultura? Cierto hermano decía: pastor, yo me enojaba cuando me vestían como de San Sebastián para las fiestas que íbamos a celebrarle al santo. Y pasaron muchos años y él sigue recordando esta historia, porque era parte de la cultura, parte de los errores de su cultura. Los hijos lo vuelven a repetir y lo repiten los nietos, y es una cadena que nunca termina. Para sacar a Abraham de Ur de los caldeos, significaba que él saldría de las tradiciones paganas, significaba que él saldría de los pecados de su pueblo, significaba que él saldría de la visión de su pueblo. Y Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, una raza distinta. Sabes que los hijos de los creyentes pertenecen a un tipo de hombres y de mujeres que están en peligro de extinción en esta tierra, que son los que portan valores de fe y de esperanza cuando ya nadie tiene esperanza, que son los que pueden poner sabiduría en su corazón cuando a la gente la engañas con un programa de televisión, cuando a la gente le pones un programa de chistes o de que se golpeen la cabeza unos a otros, y están todos y marcan 40 puntos en el rating. ¿Y qué hacen? Se esconden detrás de un vehículo, le ponen una soga, la gente se cae y todos se ríen. Mas los hijos de Dios, de los hijos de Dios nace una clase de hombres y de mujeres distintos, que tienen sabiduría de Dios, que tienen temor de Dios. Pertenecen a una raza nueva. La Biblia dice que sos engendrado no por voluntad de carne ni de varón ni de sangre. Ya no sos de una raza determinada de la tierra, perteneces a una raza del cielo, porque tu mentalidad va a ser la mente de la palabra de Dios. Dios iba a bendecir a este hombre y Dios le dijo a Abraham: déjalo todo. Abraham dice que, tocado por Dios, dijo: Señor, lo voy a dejar todo. Tomó lo que él tenía y se fue, y comenzó a andar por el desierto diciendo: Señor, ¿cómo será mi pueblo? Yo te lo voy a enseñar. ¿Cómo será mi descendencia? Será abundante. Y así Abraham iba andando en el camino y soñaba la multiplicación, la bendición, los milagros. Miraba a su esposa y decía: nosotros seremos como los primeros de nuestra raza, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Tendremos costumbres distintas. No consultaremos a adivinos. No andaremos poniéndonos cintitas rojas en los vehículos para que alguien nos envidie. Dice: no lo dejes que te lo mire mucho al bebé porque te lo vas a ojear. Dice: yo te animo a que vengas a ojear un bebé de los creyentes.
el que salir ojeado vas a ser vos. Porque la maldición dice que por el camino que viene vuelve. Los hijos de Dios no tenemos temor. Algunos dicen, no le den ninguna foto a nadie porque te van a hacer brujería, te van a hacer vudú. Puedes venir aquí cansarte de sacar fotos y hacerle vudú a quien tú quieras. Luego el que resentirá los pinches y los alfileres en el cuerpo serás tú. Porque la Escritura dice así, que la maldición por el camino que viene, por ese camino vuelve. El brujo que tiene una maldición, la maldición le caerá a él mismo. Alguno dirá, pastor, usted eso lo dice porque sí. Hace más de 18 años que brujos se han cansado de maldecirme. Los demonios me hablan y crujen los dientes y dicen, ya voy a ver el momento en que pueda agarrarte. Hace 18 años y medio ya. Y todavía estoy ahí, andando y confiando y creyendo y esperando y soñando. Pues Dios le dijo esto a Abraham, tú vas a ser una raza distinta. Él miraba a su esposa y pasaban los años. Y decía, ¿cuándo tendremos un hijo? 30 años, 40 años. Decía, pero ya las promesas de Dios parece que no se cumplen. 50 años, 60. La esposa le dijo, ¿sabes qué? Tal vez es una raza, pero no nuestra, sino es una raza de que nosotros le enseñaremos a la gente a vivir como Dios quiera. Toma tú a mi criada y ten un hijo con ella, para que aparezca esa raza que sea parte de tu sangre. Abraham confiaba en Dios, Abraham esperaba en Dios. Después de todo el padecimiento de más de 100 años, Abraham, un anciano, Dios le dijo, Abraham, yo te daré un hijo tuyo propio. Pero ¿por qué tan tarde, Señor, viniste? Dios nunca llega tarde. El reloj de Dios, como se dice, no adelanta ni atrasa, llega justo a tiempo. Pero a mí me parece tarde, a ti te parece tarde. Pero esa tardanza de Dios fue una prueba para ti. Esa tardanza de Dios fue poner a prueba tu fe. Esa tardanza de Dios fue una escuela para ti. Aprender a confiar, aprender a esperar. Quien nunca ha aprendido a esperar no puede enseñarle a otro a esperar. Quien nunca ha padecido una enfermedad no puede consolar a aquel que está hoy en enfermedad. Quien nunca ha sentido la soledad no puede ponerse en el lugar de aquel que se siente solo. Quien nunca ha caído en un pozo de depresión no puede entender por qué la gente se quiere quitar la vida cuando cae en un pozo de depresión. Hay momentos que uno dice, Señor, si yo soy creyente, ¿por qué a veces siento estas cosas? ¿Por qué no vienes a tiempo? Y tal vez el Señor dice, porque te quiero enseñar, porque te quiero preparar, porque te quiero instruir, porque tu fe tiene que ser puesta a prueba. Y a medida que la fe se pone a prueba, termina siendo más excelente y más gloriosa. Después de casi 100 años, finalmente Sara concibe y da a luz a su hijo, Isaac, su propio hijo. Entre que él crecía, Abraham dijo, bueno, al menos vi a mi hijo de este pueblo nuevo. Pero Dios un día le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me des a tu hijo y que lo sacrifiques, que me lo des para mí. Dios quiere poner a prueba la fe de Abraham. Dice la Escritura que entonces Abraham toma a su hijo Isaac y se dirige al monte Moriah, en donde Dios le dijo, allí me lo ofrecerás en holocausto y en sacrificio, para ver si realmente me amas, para ver si eres obediente. Y Abraham así llevó a aquel joven muchacho caminando muchos kilómetros, tal vez hasta algunos días. Finalmente, cuando llegan a aquel lugar, el joven pregunta, Padre, tenemos la leña, tenemos todo, pero no tenemos el animal. Y Abraham le dice, hijo, el Señor proveerá. El Señor proveerá el sacrificio. Él iba conociendo a Dios. No te olvides que era un hombre que iba a ser el portador de bendición para toda la faz de la tierra. No para una nación, no para una raza. El Señor le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en tu actitud, en tu fe. Puso al joven en el holocausto y cuando se disponía a quitarle la vida, el ángel del cielo le detuvo la mano y le dijo, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Yo sé que tú me amas. Solamente que tu fe tenía que ser puesta a prueba. Abraham, cuando el ángel le detuvo la mano, desata al muchacho y
Y entre que mira hacia abajo, dice la Escritura que ve a un carnero que estaba enredado en unos arbustos, en unas ramas. Y la palabra de Dios lo cuenta así. Dice la Escritura en el capítulo 22 del libro de Génesis. Capítulo 22, verso 12. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice Dios, capítulo 22, verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. Aleluya. Digno es Dios. Dice la Escritura que entonces toma Abraham el carnero y lo ofrece en holocausto. Y dice la Escritura que llama a aquel lugar, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Que aquella palabra significa Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Sabes que la actitud de Abraham desata una actitud en otros? Algunos tal vez no entienden todavía. El milagro iba a venir, pero la gente debería saber cómo recibir el milagro. La obra grandiosa de Dios iba a venir. A medida que la obra es más grande, más son las pruebas. Si alguien dice: quiero manejar un triciclo, el padre agarra un papel y dice: certifico que mi hijo Andrés es conductor de un triciclo clase H, y le da. Y el niño sale con su triciclo. Quiere manejar una bicicleta, el niño se sube a la bicicleta. Quiere manejar una motocicleta, entonces ahí ya te hacen una prueba, te hacen algún test, una prueba de manejo, alguna prueba para algún test para ver si conoce las normas de tránsito. Quieres manejar un automóvil, entonces los requisitos son un poco más estrictos. Quieres manejar una máquina vial, son un poco más estrictos. Quieres manejar un transporte de pasajeros, son mucho más estrictos. A medida que el desafío es más grande, los requisitos son mayores. A medida que quieres ver más gloria de Dios, van a haber más pasos previos en tu fe, que son permitidos por Dios para que tu fe crezca, para que vos mismo pongas a prueba tu fe y para que depures tu fe. ¿Cómo sabemos si tu fe está preparada? ¿Sabes cuánta gente entró por la puerta, recibió un milagro y se fue y nunca más volvió? Se fueron sanos, mas no salvos. El Señor por eso estableció una diferencia clara. Y dice que en un momento cierta persona se le acercó para pedir un milagro. Era el día de reposo. Y lo trajeron para tentarle, a ver si realmente le iba a sanar en el día de reposo. El Señor les miró y conocía sus corazones. Y les dijo: si un buey o un asno se cae en un pozo en el día de reposo, ustedes lo sacan. Pero esta hija de Abraham, que está atormentada hace muchos años, ustedes se rehúsan a creer en el milagro porque fue sanada en el día de reposo. Y luego le dijo a otro: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor decía: el perdón de pecados es igual a sanidad. Y luego decía: tu fe te ha salvado. La sanidad significaba ser salvo por medio de la fe, porque era una sanidad que había dado los pasos previos. El Señor no miraba a alguien y lo sanaba. Hay momentos que la gente le decía: Señor, sana a mi hijo, y el Señor pasaba. Señor, sana a mi hijo, y el otro iba caminando: Señor, sana a mi hijo. Parecía que Dios no le escuchaba. El Señor seguía andando. Eran los pasos previos de la fe.
Dice la escritura que había un hombre que estaba a las puertas de Jericó y al escuchar que las multitudes venían, preguntó: ¿quién es el que viene? Es Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, aquel que sana, aquel que liberta. Y comenzó a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor pasó. Tal vez otro dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pasó y dijo: bueno, ya está. Pero él dijo: no. Veía que la multitud se iba. Las personas no videntes agudizan otros sentidos, como la audición. Y ellos, por los pasos y por su sonido a la distancia, se daba cuenta cuán lejos estaba el Señor. Y el Señor ya se iba alejando y él seguía: Hijo de David, ten misericordia de mí. 50 metros, 60 metros, la multitud se iba. Sus esperanzas se acababan. Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor ya avanzaba. A duras penas se oía la multitud, pero se seguía escuchando la voz de él: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que el Señor dijo: pare, mándelo a llamar. Han pasado 200 metros, 300 metros y este hombre sigue gritando. Este hombre no está pidiendo así nomás, este hombre está pidiendo con fe. Dice que alguien se acercó y le dijo: levántate, el Señor te llama. Cuando el Señor lo vio, vio su fe, vio su convicción, oró por él y le dio el milagro. ¿Por qué espero que gritase tanto? ¿Por qué no lo sanó en la primera vez que pasó a su lado? ¿Por qué esperar que se aleje tantos metros al punto tal que él ya perdió las esperanzas? Porque su fe tenía que ser puesta a prueba. La fe de él debería ser puesta a prueba. A medida que la bendición va a ser más grande, el milagro más grande, mayores serán los pasos previos que debes dar para acercarte a esa bendición. Algunos tal vez no comprenden, dicen: desde que entré a la iglesia, pastor, me echaron del trabajo, mi hijo se enfermó, tuve un accidente. ¿Qué no me pasó? ¿No será que Dios está probando tu fe? ¿No será que tu fe será puesta a prueba? La Biblia dice que tu fe será puesta a prueba así como el oro. Y tienes que animarte a dar pasos de fe, a confiar, a creer, a esperar. ¿Sabes qué? La actitud de Abraham desata una actitud en otros, porque la vida de Abraham pasa. Abraham muere viendo solamente a su hijo Isaac, y la bendición ahí queda. Pero sin embargo, pasados los años, la gente empezó a escuchar de la vida de Abraham, y dice que quedó un dicho. ¿Cuál era el dicho que decían? En el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo? Tal vez la gente venía y le decía al herrero: ¿por qué no me afilas este arado? Que este año me fue mal en las cosechas. Hubo una sequía, el campo de aquel se le incendió, el ganado del otro le agarró una peste. Y tal vez el herrero levantaba la mirada en medio de su trabajo y le decía: en el monte de Jehová será provisto. Quizás él se encontraba enfermo, abatido, y decía: yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas, y el otro, que es una persona mala, un delincuente, está sano. Y yo, que tengo que dar sustento a mi casa, hoy estoy postrado en este lecho de enfermedad. Y tal vez venía alguien con sabiduría de Dios, alguien que había conocido la palabra, alguien que tenía entendimiento de fe, y le miraba a los ojos y le decía: en el monte de Jehová será provisto. Tal vez hay alguien que está manejando su vehículo, tratando de sacar su pequeña empresa, sacarla adelante a su pequeña empresa, y tiene deudas, y el trabajo no anda bien, y prende la radio y escucha este mensaje. ¿Qué puedo volver a decirte después de miles de años? En el monte de Jehová serás provisto. Tal vez hay alguien que está llorando porque su hogar se está desmembrando, porque su familia se está partiendo en 1000 pedazos, sus hijos por un lado, su esposa por otro lado. ¿Y qué te tengo que decir en estos días? En el monte de Jehová serás provisto. Pero tienes que ir al monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Es el monte del sacrificio, es el monte de entregar lo que más quieres, lo que más amas, a cambio de lo que vendrá. Algunos dicen: no, pastor, usted muéstreme lo que vendrá y yo le doy lo que más amo en mi vida. No es así, eso no es fe. Yo di todo lo que más tenía y lo que más quería para Dios. Dios no me mostró nada, simplemente Dios me dijo: te voy a bendecir. Yo le creí. Dejé mis estudios, mi futuro, mi trabajo,
todo lo que hacía, todos mis sueños, todos mis anhelos en las manos de Dios. ¿O acaso soy yo el único que debe dar este paso? Hay otro que está diciendo, pastor, yo quiero servir a Dios, pero mi trabajo me es un impedimento. A mí mis estudios me eran un impedimento. Mi amor por la música era un impedimento. Mi juventud me era un impedimento. Todo me era un impedimento. Pero en un momento dije, tengo que ir al monte de Dios. ¿Sabes cuál es el monte de Dios? El monte del sacrificio. El monte donde renuncias a lo tuyo propio y aprendes a confiar en Dios. Así, caminando al monte Moriah, en una expectativa, diciendo, y si todo me va bien, voy a ser bendecido. ¿Y qué tal si Dios no me responde? ¿Y qué tal si Dios no me prospera? Yo cuando me iba a casar con mi esposa, le dije, mira, yo puedo salir a trabajar a la calle y ofrecerte un futuro, terminar mis estudios y ofrecerte un estatus, pero yo soy un siervo de Dios y no te puedo ofrecer nada. No te puedo ofrecer un buen pasar económico, porque no sé por qué camino me llevará Dios. No sé si tendré dinero o no tendré, si tendré dónde dormir o no. Así que estas son las condiciones si quieres casarte conmigo. ¿Sabes con quién te vas a casar? Caminando al monte Moriah. ¿Y si todo me va bien? Pastor, ¿y no me sano de cáncer y me muero? Te morirás en fe. Hace un par de semanas terminé una reunión y mi hijo estaba tocando aquí el teclado y de repente no toca la segunda parte y termina la reunión y dice, bueno, me voy yo a casa porque a nuestro hijo le duele mucho, parece el vientre. Ya venía con algunos dolores días anteriores. Entonces después la llamo a ver si estaba todo bien y me dice, ¿sabes que estoy en el hospital? Y los médicos lo están por ver y aparentemente tiene apendicitis y lo van a operar. Lo tienen que operar de urgencia porque se puede convertir en una peritonitis y allí se puede complicar todo. La operación es mucho más compleja. En cambio, el apendicitis puede ser una operación medianamente sencilla. Entonces, cuando yo me entero de esto, me voy al hospital. Entre que voy al hospital, paso y había un grupo de gitanos ahí y me miran. Y cuando sigo pasando, yo escucho que luego mis hijos vienen detrás y a uno de ellos, uno de mis hijos lo para y le dice, ¿ese que pasó es el pastor Cortés? Y le dice, sí, es el pastor Cortés. Yo estaba a la 1 de la madrugada en el hospital, había terminado una reunión aquí, orando por los milagros, y estaba en el hospital. Todavía estaba con traje, corbata, sobre todo porque no alcancé a cambiarme. Entonces, entre que estábamos ahí esperando que le den los análisis, ya lo habían visto algunos doctores, y la doctora dice, tenemos que operarlo, aparentemente es apendicitis, pero déjame consultar con otro doctor, con el cirujano. Bueno, entre que los estudios salían, volvieron los estudios, esperamos los estudios, lo volvieron a revisar una doctora, el cirujano me dice, mira, indudablemente es apendicitis y esto es irreversible. Cuando comienzan los dolores, derivan por lo general en operación. Tengo un amigo doctor y lo llamo y le digo, mira, aparentemente esto es así, ¿qué me recomendás? Y me dice, así es apendicitis, va a quirófano sí o sí, no es reversible por lo general. Y mi hijo estaba asustado, escuchaba todo eso. Yo le digo, bueno, confía, si es solamente una operación simple. Así que lo revisan. El cirujano me dice, si querés dejarlo internado aquí, lo dejamos internado y bueno, cuando le vengan los dolores más fuertes, directamente lo intervenimos o lo operamos, si es una operación simple. Yo le digo, ¿sabes qué? Prefiero llevarlo a mi casa. Además, por los virus intrahospitalarios, le digo, total, si se complica yo lo traigo de urgencia. Y yo le digo a mi hijo, mira, este es el tiempo para pedirle a Dios, que nos queda mucho margen. Ya te dijeron que es apendicitis. Luego fue nuestro amigo que es doctor a chequearlo, le hizo la revisación de rutina y dijo, indudablemente es apendicitis. Así que quedó con que en aquella noche lo iban a operar. Yo le decía a mi hijo, bueno, orá, pedirle a Dios, o sea, hace un pacto con Dios, le decía yo. En situaciones límites, uno hace un pacto con Dios. Uno dice, Señor, si me sacas de esta, voy a salir a predicar. Si me salvas de esta, Señor, voy a serte fiel. Cuando nos tocan la piel,
la carne es cuando vienen todas las promesas. Pero yo le decía a mi hijo, mira que si le haces una promesa a Dios, más vale que la cumplas. Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Así que aquella noche yo le digo a mi esposa, bueno, vamos a confiar. Vamos a darle un margen a Dios. Un tiempo a Dios. El cirujano me decía, si querés lo operamos ahora, me dice. Yo lo miro a mi hijo y le digo, vos, lo miro así cuando no estaba el dolor, le digo, vos oraste, le digo. Sí, estuve orando mientras esperaba a la doctora, dice. Bueno, vamos a la casa y después te traigo si se te complica. Bueno, lo que tenía que haber pasado en una operación, en aquella noche, pasó esa noche, pasó otra noche, ya hace 2 o 3 semanas. Y no tiene absolutamente nada y Dios ha hecho el milagro. Aleluya, aleluya y aleluya. Así andas. En pruebas, en confianza, en esperanza. Y luego viene la bendición. Y lo que aparentemente a veces significa molesto para nuestras vidas, como si fuese un tropiezo, quizás no es sino otra cosa que una prueba de parte de Dios. Poner a prueba la fe. En el monte de Jehová será provisto. Tal vez no tienes trabajo y la palabra hoy te dice, en el monte de Dios serás provisto. Pastor, yo quiero servir a Dios, pero no tengo casa, no tengo esto, no tengo lo otro. En el monte de Dios serás provisto. Pero es que yo quiero que Dios me acomode de tal manera que yo trabaje 2 horas, gane un buen sueldo y me quede todo el resto del día para servir a Dios. Entonces vos tenés coronita. Porque a mí Dios me hizo dejar todo y que vaya caminando así al monte Moriah, con la expectativa de no saber si salía vivo de esa. Así fue el hijo de Abraham diciendo, ¿a dónde vamos, papá? Vamos a un sacrificio. Y luego cuando se enteró el padre le dijo, hijo, vos sos el sacrificio. ¿Cómo? Dios me dijo que te quite la vida. Solo en el monte de Dios serás provisto. Allí nació la fe sobre toda la faz de la tierra. Y allí nació aquel famoso dicho, en el monte de Dios serás provisto. Sientes que a veces no puedes más, tienes que venir al monte de Dios. Pero pastor, a veces cuando no puedo más, ni tengo ganas de ir a la iglesia. Ese es el monte de Dios. Ir sacrificando cosas que a ti por momentos te agradan, que te son cómodas. Ir sacrificando actitudes, comodidad, sacrificar un poco de tu tiempo, sacrificar un poco de tus prejuicios, del qué dirán. Pero si me ven en la iglesia, ¿qué van a pensar los demás? Ese es el monte Moriah. Mis amigos me decían, ¿qué estás haciendo, Hernán? ¿Qué es de tu vida? ¿Seguís estudiando? Mirá, ya a mí me falta poco para recibirme. Yo le decía, estoy en una iglesia. Y me decían, ¿en una iglesia? ¿Pero vos? Sí, en una iglesia. Luego le fui a hablar a un amigo y le digo, ¿sabes que estoy yendo a una iglesia? No me vengas con eso. Dice, vos, que me diga que otro va a la iglesia, se lo creo, pero vos no. No embromes, decía, sí, de verdad voy a la iglesia. Dale, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿Y qué? ¿La iglesia no te permite ir a los bailes, salir con chicas? ¿No? ¿Y qué ahora sos cura, sos pastor, qué sos? No, nada. ¿Y cómo? Y tienes que ir y dar la cara con todos y por momentos hasta te sientes mal, porque los demás quieren hacerte sentir mal. Te sientes así como una oveja que va al degolladero. Cuando sus amigos dicen, che, ¿y el pastor te va a dar de comer ahora que no trabajas más? Y no, pero confío en Dios. A vos te lavaron la cabeza. A vos te metieron un cuento. Y tienes que decirle, en el monte de Jehová seré provisto. Tengo que seguir andando y tengo que seguir confiando y tengo que seguir esperando. Y muchas veces la verdad representa un estorbo y un obstáculo para que encuentres la verdadera bendición de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay que quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no quieren caminar al monte? En el monte del sacrificio, del esfuerzo, de la esperanza, del creer, del soñar. Cuando todas las cosas juegan en tu contra, tú sigues andando. Yo me tuve que enfrentar a mis parientes, a mis amigos. Me tuve que enfrentar a la escasez. Me tuve que enfrentar a los creyentes. Me tuve que enfrentar a los pastores. Cuando salía con el grupito de 5 o 6 hermanos a predicar, había pastores que decían, ahí están esos locos. Es un joven aventurero que se quiere hacer pastor. No, nosotros somos pastores de años. Y salen a la noche, no sé, ¿qué quieren inventar? Entonces yo encontraba obstáculos por donde miraba. Miraba a mis parientes.
obstáculos. Miraba a mis amigos, obstáculos. Venía el del alquiler y me golpeaba la puerta. Y mi esposa me decía, golpea. Yo le digo, ¿quién es? El del alquiler. Yo decía, shh. Y seguía golpeando. Golpeaba y golpeaba. Y decía, Hernán. Y después cuando la abría decía, parece que estaba durmiendo mucho, pastor, decía, ¿Cómo explicarle? Que a veces me acostaba a las 6 de la mañana por haber estado haciendo una liberación, echando fuera un demonio. Y me miraba con cara como diciendo, qué vagos que son estos pastores. Y decía, ya me tiene el alquiler, la renta. Y yo decía, no, unos días más. Le voy a cobrar recargo, pero esperamos unos días más, le decía lo que pasa. Y me miraba como diciendo, pobrecito este. Y yo decía, Señor, en el monte de Jehová seré provisto. Y al otro día seguir confiando, y al otro día seguir soñando, y al otro día seguir esperando, seguir trabajando para la obra de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te va a dar grandes milagros, hay momentos en que tienes que dar pasos de fe. Cierta mujer, de repente, su fe era una fe normal, una fe cómoda. No era la fe del monte de Dios, no era la fe de la provisión de Dios. Hasta que en un momento llegó la crisis a su casa y su nieta tuvo un derrame cerebral. Fueron al hospital, en el hospital cuando llegó en un coma respiratorio, en un coma cerebral. Los médicos le dijeron, cuando ella preguntó, ¿cómo está mi nieta? ¿Cuál es el diagnóstico? Dijo, no hay ningún diagnóstico. Pero ¿cuál es la esperanza, la expectativa? La miraron y le dijeron, señora, no hay ninguna esperanza. Está muerta, tiene muerte cerebral. Tiene un paro cardiorrespiratorio. Y la mujer se desesperó. Su fe, la que ella tenía antes, ahora no le servía. Ahora necesitaba una fe más grande. Y no la podía conseguir en la comodidad de su casa. Ahora empezó desesperadamente a buscar qué hacer. Alguien le habló de Dios. ¿Dónde está Dios? Venite a una reunión. Dijo, pero mi nieta es la que está enferma. Yo no. Bueno, trae una prenda de tu nieta, trae algo para que oremos por ella y el milagro ocurra. Esta mujer desesperada fue, buscó una prenda, vino a la iglesia, rompiendo con el prejuicio con el que dirán, ¿qué le importaba lo que la gente decía cuando su nieta se estaba muriendo? Los médicos lo último que le dijeron, ¿sabe qué? Le dijeron, su nieta está en las manos de Dios. Como diciendo, no hay esperanza. Los médicos con su ciencia llegaron hasta ahí, de ahí más nada podían hacer. Le dijeron, vamos a derivarlo urgente a otra ciudad, a derivarlo urgente. Luego le dijeron, mire, si sale de esta, seguramente va a quedar paralítica, va a quedar sorda, muda, si es que realmente sale. Esta mujer confió, oramos por la prenda. Esta mujer fue y se la puso a su nieta. No alcanzaron a pasar un par de semanas cuando esta mujer volvió a la iglesia. Se paró en este lugar donde estoy parado hoy y dijo, yo quiero contar que los médicos me desahuciaron, me dijeron que mi nieta prácticamente estaba muerta, me dijeron que solamente estaba en las manos de Dios, pero benditas manos de Dios, porque hoy mi nieta camina, mi nieta escucha, Dios la ha sanado. Aleluya y aleluya. Santo es Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Aquellos que quieran ver la gloria de Dios deben saber que tienen que acercarse al monte de Dios. En el monte de Dios serán provistos. Pastor, yo quiero a veces tener la palabra que otros tienen, la palabra, la sabiduría que otros tienen. Quiero tener el poder de los milagros. Tienes que ir al monte de Dios. En el monte de Dios serás provisto. Y en ese monte, lo primero que debes tener es renuncia, confianza, obediencia. Es lo que tuvo Abraham. Confianza, obediencia, renuncia. Renunció a todo lo que él amaba. Confió ciegamente en Dios. Obedeció al pie de la letra lo que Dios le decía. Quienes hoy estaban a punto de perder su negocio, déjame decirte que en el monte de Dios serás provisto. Quienes hoy los médicos le han dado un diagnóstico adverso, ven al monte de Dios. Comienza a acercarte a Dios. En medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, pastor, no tengo con qué ir a la iglesia. Caminando.
pastor, tengo niños, tráelos a todos. Yo era niño y caminaba 30 o 40 cuadras para ir a la iglesia. No se terminaban más, pero yo decía, vamos a ir a la iglesia, vamos a cantar cantos para Dios. El monte Moría no estaba al lado de la casa de Abraham, estaba lejos, y cada paso que él daba venían los ataques satánicos. En el monte de Dios serás provisto. En el monte de Dios está lo que buscas, pero no es fácil llegar al monte de Dios. Tienes que confiar, tienes que creer, tienes que soñar, tienes que andar y tienes que esperar. Hombres y mujeres que vieron grandes milagros, grandes bendiciones, tuvieron que dar pasos de fe. Y hoy es tu tiempo, hoy es tu día. Vamos a orar luego por los milagros y te irás sano. Hay días que comenzamos a orar y hay personas que dicen, yo no sé si Dios me sanará. Solo cierra tus ojos, confía en Dios. Nosotros clamaremos a Dios y en el monte de Dios serás provisto. Cuando encuentres a un creyente que está abatido, que dice, yo no sé por qué no me valoran, yo no sé por qué no tengo el puesto que debería tener, el lugar que me corresponde, mírale a los ojos y dile, en el monte de Dios serás provisto. Sacrifícate, da pasos que a veces te duelen, que a veces no quieres dar. Da la cara por Cristo ante tus amigos, ante tus parientes. Ponte firme en tu fe, defiende lo que crees. Dios mirará tu actitud y Dios detendrá tu mano y te dirá, ¿sabes qué? Te has sacrificado ayer, te has sacrificado el año pasado, te has sacrificado y has confiado el mes pasado. En este tiempo de escasez yo te voy a proveer. Dice entonces que Abraham miró para abajo y encontró al pie del monte, así dice la escritura. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el monte Dios le dijo, este sacrificio grande ya no lo harás tú. Aquí ahora te voy a proveer yo. Este paso difícil no lo darás tú. Yo te ayudaré a cruzar el río. Yo te ayudaré a cruzar las aguas. Dice la escritura que Dios le dijo, ve y toma la tierra prometida. Pero cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, el río Jordán estaba desbordado por sus lados. Y dijeron, por un lado está la tierra prometida, ¿y cómo pasamos el río? Y algunos dirán, pasemos en balsas. ¿Cuánto tardaremos? Bueno, pasemos a nado, pero la mayoría de la gente no sabe nadar. Es más, todos estos nacieron en el desierto, jamás vieron en su vida un río. Demos vuelta por el río, pero el río atraviesa toda la tierra de Israel. Dijeron, ¿y ahora qué haremos? Lo miraron a Josué, y Josué dijo, Señor, ya hicimos todo, pero este paso. Dios le habló a Josué y le dijo, mira Josué, así como estuve con Moisés, recuerda que te dije que estaría contigo. Dile a los sacerdotes que tomen el arca de pacto y que comiencen a marchar a través del río. Y los sacerdotes tomaron el arca del pacto, empezaron a entonar cánticos a Dios, dijeron, Señor, ahora es tu tiempo, ahora esto es imposible para nosotros. La gente empezó a adorar a Dios, a cantar, lo necesitaba más que nunca. Como tú en esta noche necesitas a Dios más que nunca. Dices, un hermano me decía, pastor, ¿cómo hago para cambiarle la mente a mi esposa que dice que se va a ir de la casa? Yo le digo, tú no puedes, Dios puede. ¿Cómo hago para que mi hijo no tome malos caminos? Tú no puedes, Dios puede. Y el pueblo cantaba y adoraban a Dios, y los sacerdotes empezaron a andar en fe. ¿Por qué los sacerdotes? Porque eran los que estaban ejercitados en la fe. Y cuando los sacerdotes empezaron a marchar en contra del río, dice que apenas pusieron sus pies en la orilla, las aguas se detuvieron. Y fueron a poner el segundo paso y las aguas se frenaron. Y a medida que iban avanzando, las aguas se frenaron en el río Jordán. El mismo milagro que Dios había hecho en el Mar Rojo, lo estaba haciendo en el río Jordán. La bendición estaba del otro lado. El río era tremendo, pero el Señor le había prometido. Y el Señor te promete a ti diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
¡Aleluya! Ahora es el tiempo de confiar. Ahora es el tiempo de creer. Tal vez quieres dejar las drogas y dices: Señor, yo voy a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, pero hay cosas que ya no puedo. Sigue andando al monte. Lo imposible lo hará Dios. Lo más difícil, Dios detendrá tu mano y te dirá: esto lo hago yo. La Escritura dice que pasado muchos años volvió a repetirse la historia de aquel monte. Pero en aquel monte apareció un cordero. Un cordero que tomó tu lugar y mi lugar. Subió a la cruz y se hizo maldición a causa nuestra. Pagó el precio de la maldad. ¿Cuál maldad? La suya, la nuestra. Y si te sientes mal por haber cometido errores y pecados en tu juventud, en el pasado, haber defraudado a gente, haber herido a gente, el Señor te dice hoy: el sacrificio esta noche lo pongo yo. Tú te has negado, tú aún no te has negado, le dijo el Señor a Abraham, a darme tu hijo único. Y así dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, ese es el sacrificio que esperas. Él puede hacer el imposible que tú no puedes hacer. Él te pide que hagas lo que está a tu alcance. Lo más difícil lo hará Él. Pero quienes se quedan a mitad de camino, quienes claman una vez y luego se callan, ven cómo la bendición pasa por su costado y finalmente terminan pensando que Dios no los ama. No, la fe tiene pasos que debes dar, y es en esta noche tienes que dar un paso de fe. El primer paso es recibir a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador de tu vida. Anoche, cuando terminó la reunión, un hermano vino y me dice: pastor, esto le mandan 2 personas que están privadas de su libertad. Yo recibo las cartas y cuando llego a mi casa comienzo a leer las cartas. Decía: pastor, yo no tenía esperanza. Mi esposa no tenía esperanza. Estoy privado de mi libertad esperando un juicio. No sé cuánto tiempo estaré. No sé si me condenará. Estaba devastado. Mi esposa ya no podía más. Pero sabe, empecé a escuchar los mensajes por la radio. Cuando usted dijo que acepten a Cristo, acepté a Cristo en mi corazón. Fue la decisión más grande que tomé en toda mi vida. Pastor, mi vida cambió para siempre. Estoy tras las rejas, pero ahora tengo una esperanza, una paz. Yo le dije a mi esposa: anda a esa iglesia. Me escribía y me contaba, y la esposa dice que vino a la iglesia. Quien antes no tenía paz, quien antes había bajado los brazos, dice ahora: pastor, no solamente yo estoy bien, mi esposa está bien. Tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos fe. Yo sé que esto va a cambiar mi vida para siempre. No sé si estaré, y si es el propósito de Dios, estaré un tiempo más aquí. Pero lo que sí sé es que nunca más volveré a ser el mismo. Dio un paso de fe. En el momento más difícil, ella no podía soportar más esa situación. Tal vez no puedes soportar más el deseo de quitarte la vida. Da un paso de fe. Dios hará lo que a ti más te cuesta. Si alguien quiere aceptar a Cristo en esta noche, yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Ahí donde estés. Si estás en tu vehículo, busca un lugar para estacionarte unos segundos. Si estás en tu trabajo, busca un lugar privado. Si estás en tu casa escuchando con tus auriculares, busca un lugar en donde puedas cerrar tus ojos. Y aquellos que nunca aceptaron a Cristo y hoy desean hacerlo, repitan esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y por todos mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.